como la antigua parroquia de la Magdalena, hacemos votos perpetuos de continuidad centenaria para el café moderno. Muchas gracias. Se conoce que Antonio Buján Pérez es el primer creador del Casino Republicano de la Villa y llega al cine a Rivadavia en el año 1912 a cargo de Jesús Sánchez García al lado del castillo. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 afecta también al Café Bar Moderno y a Rivadavia. Sube el pan 5 céntimos y el alcalde tiene que reunirse con urgencia con los panaderos de Rivadavia. Recordar que el telégrafo llegó a Rivadavia en 1868 a cargo de Eduardo Psao. Hay que también recordar que el transporte de Rivadavia a Melón era a carruaje y a caballo. Para 11 kilómetros necesitaban 1 hora y media de transporte. Y también dar las gracias al museo, Museo Etnológico, la coordinadora de la Festa de Historia, que nos ha ofrecido distintas colaboraciones para presentar fotos, presentar diverso material aquí presentado. Estas palabras que salen desde el corazón quería dedicárselas uno por uno. Papá Ramón, con él empezó todo, enorme en todos los sentidos. Moncho del moderno, amigo de sus amigos, alma, corazón y vida del café moderno. Nesta, que era la persona que se encargaba de abrir el café moderno en las primeras horas. No quería rematar estas palabras sin mencionar a una persona que hoy está aquí presente, que forma el lazo de unión. Si dijera